Bien, lo que vamos a ver el día de hoy en CTA es sobre la citogenética, ¿ok? Ya habiendo visto de alguna manera los inicios de la genética con las leyes de Mendel y posteriormente, en este caso, em, con la genética post-mendeliana, porque obviamente Mendel lo que de alguna manera pone de alguna manera bajo los reflectores son los primeros indicios, es la base, ¿no? De lo que después sería sería la genética. Pero en este caso, de alguna manera, eh, los, las leyes, o sea, todo lo que estudia Mendel y lo que propone, después sigue teniendo más estudios, ¿ok? Y se van de alguna manera respondiendo, en este caso, a ciertas interrogantes, ¿no? Porque pues las leyes son básicas, pero había más, en este caso, más dudas al respecto, ¿no? Siempre en este caso, cuando la ciencia va descubriendo, va estableciendo de alguna manera eh, leyes, ¿no? Que se pueden explicar muchas cosas, pues a la vez siguen surgiendo más dudas al respecto. Y eso es bueno, porque, o sea, no, o sea, la ciencia, mejor dicho, el conocimiento no es infinito, no es finito, no abarca una pequeña porción, no, al contrario, siempre el conocimiento será infinito y siempre habrá que seguir, en este caso, descubriendo ya más, porque en este caso surgirán más dudas y eso es normal y eso siempre va a pasar, ¿ok? Vamos a poner los que se apagan su cámara, a los que no las prenden. Listo, muy bien. Entonces, de alguna ya les decía, estos estudios, bien, van de alguna manera, nos van llevando sobre cierto conocimiento que vamos a ir adquiriendo con el paso de los años, ¿ok? Por ejemplo, el autor nos habla, ¿no?, de los antecedentes de la citogenética. Nos dice que los cromosomas son observados por primera vez en células vegetales por Carl Wilhelm von Nagel en 1842. El comportamiento en células animales, por ejemplo, de salamandra, lo describió Walter Fleming, que es el descubridor de la mitosis, en 1882. Otro anatomista alemán como von Walder Jeb, le dio en este caso el nombre en 1888. O sea, como les decía, de alguna manera, va surgiendo nuevos conocimientos. Hasta las líneas de Mendel nadie sabía quién era el cromosoma, o sea, toda esa información que después nosotros conocemos cuando estudiamos la división celular y después la fecundación, lo que hemos visto, es porque en este caso se ha ido paso a paso se ha ido en este caso estudiando y descubriendo más. Cada científico ha ido aportando lo que conoce. Entonces, ¿qué es la citogenética en sí? Le llamamos citogenética a la ciencia que estudia a los cromosomas, su estructura, su función y su comportamiento. La citogenética humana estudia al cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es el número y las características de los cromosomas de la especie humana. ¿Ok? Entonces, ahora voy a pasar a un video donde podemos, en este caso, conocer un poquito más sobre la citogenética.
Hoy hablaremos de la citogenética. ¿Qué es la citogenética? Es el estudio de los cromosomas, su estructura y su herencia. ¿Y qué son estos cromosomas? Estos cromosomas se localizan en el núcleo de las células y están compuestos por ADN, histonas y otras proteínas, ARN, polisacáridos. Son básicamente los paquetes que contiene el ADN. Normalmente los cromosomas no se pueden ver con un microscopio óptico, pero durante la división celular se condensan lo suficiente como para poder ser observados fácilmente por un microscopio a 1000 aumentos. Cada célula humana contiene 46 cromosomas y cada cromosoma está formado por una hebra de ADN asociado a las proteínas. El conjunto de estos 46 cromosomas que están situados dentro del núcleo de la célula se denomina cromatina. Es fundamental recalcar que los cromosomas son estructuras dinámicas ya que cambian de nivel de condensación a lo largo del ciclo celular. Cada cromosoma está formado por una de las hebras de ADN unida a proteínas. El conjunto de cromosomas en el interior del núcleo de una célula forman la cromatina. El número de cromosomas y la estructura varían de una especie celular a otra. Por ejemplo, las células procariotas tienen un único cromosoma circular, mientras que las células eucariotas tienen varios cromosomas lineales en el interior de su núcleo. El número de cromosomas y contenido de ADN en un organismo eucariota es el mismo en todas sus células somáticas diploides y se reduce a la mitad en los gametos, ya sean en los espermatozoides y en los óvulos, y en el momento de la fecundación estos van a unirse para formar una célula diploide somática normal. Entonces, ¿qué son estas células diploides? Son aquellas que contienen 2N de cromosomas. Cada uno de los cromosomas de cada pareja se denomina cromosomas homólogos y proceden cada uno de los progenitores, ya sea del cromosoma paterno y del cromosoma materno. En humanos, el genoma nuclear se encuentra distribuido, ya habíamos indicado, en 23 parejas de cromosomas, que son 46 cromosomas. De estas 23 parejas, 22 de ellas se denominan autosomas. Ya, del 1 al 22 son los cromosomas autosomas. Y la pareja 23 corresponde a los cromosomas sexuales. En el hombre hay un cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y, mientras que en las mujeres hay 2 cromosomas X. Las células haploides solo poseen una serie de cromosomas, todos diferentes entre sí. El número haploide de cromosomas se representa por una N. En la serie haploide hay un solo gen para cada carácter. Los gametos, tanto óvulos como espermatozoides, son células haploides. Se forman a partir de ciertas células somáticas en el ovario y testículos, que se someten a una forma especializada de la división celular llamada meiosis. Entonces, estas células sexuales se dividen por meiosis. Las células autosómicas se dividen por mitosis. Entonces, la meiosis nos sirve para reducir el número de cromosomas a la mitad. Los gametos masculinos pueden tener un cromosoma X o Y, como lo habíamos indicado, pero los gametos femeninos siempre tendrán 2 cromosomas X. A partir de esa primera célula diploide, sufrirá múltiples divisiones celulares hasta formar un organismo maduro. Las proteínas cromosómicas son esas proteínas que se unen a la cadena de ADN para formar los cromosomas, que son de 2 tipos, ya sean histonas o no histonas. Las histonas son las más abundantes. Son proteínas relativamente pequeñas, ¿ya? Y existen 5 grupos principales de histonas: la H1, la H2A, la H2B, la H3 y la H4, ¿ya? Se trata de proteínas que presentan cargas positivas, que les permite atraer las cargas negativas de los grupos fosfato del ADN, aportando estabilidad al cromosoma. El núcleo de las células eucariotas tiene un diámetro de aproximadamente 10 unidades micra, y en su interior se encuentran los cromosomas, ¿ya? La longitud total del genoma es aproximadamente 2 metros de longitud, y nos preguntamos, ¿cómo se empaqueta el ADN en el interior del núcleo de la célula para que sea accesible a enzimas y factores de transcripción?
Para la condensación de los cromosomas, la cadena de ADN se asocia a proteínas histónicas y no histónicas, presentando varios grados de condensación. El ADN se une al octámero de histonas para formar el nucleosoma. Cada proteína histona del octámero tiene una cola de aminoácidos con cargas positivas, que se extienden fuera del nucleosoma. Estas cargas positivas interaccionan con las cargas negativas de los fosfatos de ADN, estabilizando la estructura del nucleosoma, lo que contribuye a la compactación del ADN. Al microscopio óptico, los cromosomas metafásicos en el hombre se observan como cuerpos compactos y alargados en forma de bastoncillos. Se pueden distinguir entre ellos varias partes. Brazos del cromosoma. Consisten en dos brazos separados por un estrechamiento denominado centrómero. El brazo largo se le designa como brazo Q, con la letra Q, y el brazo corto como brazo con la letra P, que es el brazo corto. Los cromosomas metafásicos presentan dos cromátides hermanas unidas por el centrómero. El centrómero también se conoce como constricción primaria. Es una región estrecha del cromosoma que lo divide en brazo corto y brazo largo. En ella se unen las cromátidas hermanas. ¿Cuáles son las cromátidas hermanas? Son cada una de las hebras de ADN duplicadas. Es esencial para la distribución de los cromosomas durante la división celular. Los telómeros son unas estructuras especializadas que cubren los extremos de los cromosomas eucarióticos a modo de capuchones. Están formados por ADN y proteínas. Los satélites se trata de unas zonas redondeadas unidas al resto del cromosoma por una constricción secundaria de longitud variable. Solo están presentes en un determinado tipo de cromosomas como los acrocéntricos. Estas regiones contienen genes que codifican ADN ribosómico y corresponden a los organizadores nucleares, estructuras que inducen la formación de los núcleos. Hablemos sobre los tipos de cromosomas humanos. La morfología de los cromosomas se observa mejor durante el estado de metafase y anafase, ya que en estos estados la condensación de los cromosomas es máxima. Todos los cromosomas tienen unos componentes comunes, pero según la posición del centrómero y el tamaño relativo de sus brazos, ya sea P y Q, habíamos mencionado que P es el brazo corto del cromosoma y Q el brazo largo, se pueden distinguir varios tipos de cromosomas: los submetacéntricos, metacéntricos, acocéntricos y telocéntricos. Los metacéntricos son aquellos cromosomas en los que el centrómero está situado en una posición central, por eso los llamamos metacéntricos. En ellos los brazos P y Q son del mismo tamaño. Los cromosomas submetacéntricos son los cromosomas que tienen el centrómero en una posición ligeramente fuera del centro. El brazo P es de mucha menor longitud que el brazo Q. Sin embargo, los cromosomas acrocéntricos son cromosomas cuyo centrómero se halla casi en la parte superior del cromosoma. No tiene brazos cortos o son muy pequeños. Autosomas y cromosomas sexuales. Las células somáticas humanas contienen 23 parejas de cromosomas que corresponden a 22 parejas de autosomas, del 1 al 22. Cada miembro de la pareja es igual y están presentes en todos los individuos independientemente del sexo. La pareja 23 corresponde a los cromosomas sexuales, o también llamados gonosomas, que son los cromosomas XY en el varón y XX en las mujeres. En mujeres, ambos cromosomas de esa pareja son iguales, poseen dos cromosomas X iguales, mientras que en los hombres son diferentes, poseen un cromosoma X y un cromosoma Y. Así, en la especie humana, una mujer contiene 44 cromosomas autosomas y 2 cromosomas X, y un hombre posee 44 cromosomas autosomas y un cromosoma X y un cromosoma Y. Bien. Ok, entonces lo que hemos estado viendo ha sido una descripción
de lo que estudia en este caso la citogenética, ¿no? Ahora, dentro de estos estudios también se explica mucho cuando se habla de las mutaciones, ¿no? En este caso, ¿qué es una mutación? Es un cambio en el material genético de una célula, el cual puede ser heredable, o sea, de padres a hijos. Se originan al azar y son importantes para los seres vivos, ya que posibilita la evolución. También pueden ser originadas, o sea, no necesariamente una mutación quiere decir algo malo, no necesariamente, ¿no? O sea, muchas veces cuando dicen, no, que es posible la evolución, quiere decir de que en este caso, en las siguientes generaciones pueden adquirir características mejores de sus, que la que tuvieron sus predecesores. ¿Ya? Tenemos en el caso de las mutaciones, podemos decir que están originadas por agentes mutagénicos o mutágenos, ¿ya? Que es, por ejemplo, tenemos los físicos, como los rayos X, gamma, ultravioleta, radiaciones electromagnéticas e ionizantes. Los químicos, como la mostaza nitrogenada, el bromuro de etidio o el formaldehído. Tipo de mutaciones. Tenemos mutaciones puntuales. Se producen a nivel del ADN, en los genes. Estas son mutaciones en las cuales un par de bases reemplaza a otro. Se clasifican a su vez en transiciones, cuando suceden en la pirimidina o purina, es sustituida por otra. La citosina por la timina o la adenina por la guanina. Transversiones en las cuales una pirimidina es reemplazada por una purina o viceversa. ¿Ok? Un ejemplo en ese caso es la anemia falciforme. Debido a la sustitución de una base de adenina por una de uracilo en el gen correspondiente de la síntesis de la hemoglobina, produciéndose en este caso una hemoglobina defectuosa, llamada hemoglobina S. En forma homocigota puede ser mortal y en forma heterocigota produce anemia de forma moderada. ¿Ok? Cuando hablamos de homocigotes, que en este caso los dos, que en este caso tenga genes dominantes. Si tiene genes dominantes, ya es, ahí queda. Si tiene genes que en este caso están que pueden tener entre genes, ¿cómo se llama? Dominantes y gen recesivo, entonces puede producir una anemia. ¿Okay? Entonces, cuando veas en este caso, hay algunos amigos que tienen anemia es porque en este caso tienen mutaciones puntuales. Mutaciones cromosómicas se producen a nivel de los cromosomas, afectando la estructura o su número, produciendo síndromes cromosómicos. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos clínicos que puede presentar un individuo originado por mutaciones cromosómicas durante la mitosis y sobre todo en la meiosis. Tenemos mutaciones en el número de cromosomas. Ojo, la aneuploidía puede ser somática o sexual. Es la ausencia monosómico o presencia de más cromosomas, trisómico. La causa principal es la no disyunción, o sea, la no separación de cromosomas, dando una distribución desigual de los cromosomas, produciendo gametos anómalos durante la anafase de la meiosis 1 o de la meiosis 2. La aneuploidía somática se da a nivel de los cromosomas somáticos. El síndrome de Patau, también conocido como trisomía 13, trisomía D o síndrome de Bartholin-Patau. Ya, en este caso es una distribución desigual donde en ese caso se distribuyen hay o se producen, mejor dicho, 47 cromosomas. ¿Ok? ¿Qué síntomas se puede observar o qué características se puede observar en el síndrome de Patau? Por ejemplo, malformaciones del sistema nervioso como retraso mental severo y epilepsia, malformaciones en cabello y cuello, como microcefalia o ojos muy pequeños, la microstamia, o muy unidos,
que incluso se pueden fusionar en uno, o sea, que tengan un solo ojo. El labio leporino o el paladar hendido, ausencia de la nariz o malformaciones nasales, malformaciones abdominales, hernias umbilicales o inguinales, agenesia renal, o sea, uno o dos riñones ausentes al nacer, ausencia de testículos en el escroto o testículos no descendidos, o sea, que está dentro del ser. Malformaciones cardíacas, válvulas cardíacas anormales, malformaciones en las extremidades, polidactilia, desviación del pie hacia afuera de la línea media, manos en forma de puño, o sea, fusión de los dedos, o sea, que queden así. Muerte precoz, poca esperanza de vida para estos seres que tienen este tipo de mutación cromosómica. El síndrome de Edwards, trisomía del par 18, o sea, afecta en el par 18, ¿no? Hay una distribución desigual de 47 cromosomas. Presencia de un tercer cromosoma 18. Orejas de lobo, ¿no? Llamadas orejas de fauno. Orejas pequeñas o desubicadas. Pelvis estrechas. Principal signo de esta trisomía. Manos apretadas, el dedo índice recubre el dedo medio con uñas poco desarrolladas. Poco peso al nacimiento. Deformaciones en el cráneo y rostro, como la microcefalia, mandíbula pequeña o boca pequeña. Deficiencia de crecimiento, pies convexos, o sea, bastón de alpinista. La criptorquidia en niños y en niñas, hipertrofia del clítoris. Muerte precoz por las malformaciones cardíacas. Síndrome de Down, en ese caso, un poco más conocido porque de alguna manera tienen más que los otros, tienen más esperanza de vida, entonces lo podemos incluso hasta conocer. ¿No? Trisomía del par 21, o sea, afecta al par 21, o llamado mongolismo también, ¿no? En este caso, porque hay una alteración, y en este caso hay un cromosoma de más, tiene 47 cromosomas. Incremento de un cromosoma en la pareja homóloga 21, o sea, hay un cromosoma de más. Todo se indica en qué cromosoma, en este caso está el aumento. Es la anomalía autosómica más frecuente en el recién nacido. Es dudoso. En el paciente crecido se aprecia, o sea, cuando es un recién nacido, aparentemente no se puede observar, pero ya cuando va creciendo ya es más evidente. Cráneo pequeño, cara redonda, rasgos faciales orientales, con boca entreabierta, manos cortas y rechonchas, hipotimia muscular, presenta línea simiesca, ¿no? El surco del palmar. En la pubertad se desarrolla normalmente en ambos sexos. Las mujeres son fecundas. El cociente intelectual varía según la edad. Presentan envejecimiento precoz con trastornos psicóticos, ¿no? Tenemos las aneuploidías sexuales, los alosomas, se dan al nivel de los cromosomas sexuales, ¿no? En este caso, aquí lo vemos a los extremos, hombres y mujeres normales, y en el medio, en este caso, por ejemplo, las anomalías, por ejemplo, el síndrome de Turner, que hace estéril a la mujer, y el síndrome de Klinefelter, ¿no? Que hace estéril al hombre, ¿correcto? Ya, en el síndrome de Klinefelter, la trisomía, en este caso, se da en el par 47, o sea, hay 47 cromosomas. En 1942, este científico describe, casos de pacientes masculinos con hipogonadismo e infertilidad y rasgos femeninos, afectando a uno de 500 varones. ¿Ya? La talla alta, apariencia delgada, cuerpo con rasgos femeninos. En la niñez y adultez presentan pene y testículos pequeños. Generalmente son infértiles, como lo mencioné. Presencia de rasgos femeninos hacia los 12, 13 años, ¿no? La ginecomastía es evidente en el 40% de los casos. Mentalidad torpe con posterior desarrollo intelectual normal, aunque pueden presentarse dificultades para una adaptación a la sociedad. El síndrome del superhombre, ¿no? El síndrome del criminal trisomía, ya, o sea, igual, afecta, hay un cromosoma 47 de más,
Ya, eso lo descubrió Jacobs en 1965, relacionó la presencia de un cromosoma extra, el cual predisponía una conducta agresiva, ¿no? Ciertos asesinos lo presentaban, o sea, hay una predisposición, ¿no? al crimen en ciertos casos. Los individuos afectados son generalmente hombres muy altos y delgados. La mayoría presenta acné severo durante la adolescencia. También pueden también presentar problemas antisociales o del comportamiento o tener una inteligencia inferior a la media. Son fértiles. Este síndrome no es heredable. Síndrome de la superhembra, ya igual trisomía XXX, ¿no? O sea, hay un cromosoma de más, 47, descrito en 1959 también por Jacobs. Presenta dos corpúsculos de Barr, son fértiles con pubertad normal, aunque con trastornos en la menstruación. Muchas de las pacientes, 2 de 3 casos, se han encontrado en instituciones para retrasados mentales o a veces presentan fenotipo normal en 1 de cada 3 casos. Talla normalmente, o sea, las mujeres son pequeñas, este tipo de mujeres. El síndrome de Turner monosomía, ya, Turner describe un síndrome en el que el paciente presenta estatura corta, infantilismo sexual y esterilidad. En la recién nacida, talla baja, linfedema en manos y pies, cuello membranoso. Luego se transforma en cuello de esfinge. En la niña adolescente, cara triangular, orejas anormalmente grande, maxilar, o sea, y mandíbula angosta. Diente mal implantado, pecho con pezones separados a gran distancia, pelvis estrecha. Los caracteres sexuales secundarios no aparecen, órganos externos infantiles, vello púbico escaso, atrofia de las gónadas. Retraso mental, malformaciones cardiovasculares frecuentes. Mutaciones en la estructura de los cromosomas. Por pérdida o adición de fragmentos, tenemos las deleciones, que son la pérdida de un fragmento de un determinado cromosoma, casi siempre letal. Se debe al rompimiento del cromosoma por acción de una radiación, la rayos X, o de una sustancia mutagénica. Síndrome de Cri-du-Chat, el síndrome del maullido de gato, del francés Cri-du-Chat, de elección de un segmento del brazo corto del cromosoma 5, descrito inicialmente en 1963 por Jérôme de Lejeune, caracterizado más que todo por un llanto al que se asemeja al maullido de un gato al nacer, debido a que la laringe es hipoplástica y se va modificando en el transcurso del tiempo. Presenta microcefalía, o sea, cráneo pequeño, retraso mental profundo, su coeficiente intelectual es inferior a 20, no es mortal, muchos llegan a ser adultos. En el caso de las duplicaciones, presencia repetida de un fragmento cromosómico, ¿no? Sobre el cromosoma original o sobre otro. De importancia evolutiva, ya que permite la diversificación del material hereditario por mutación posterior. Por cambio, en la localización de fragmentos de inversiones, el fragmento cromosómico puede volver a unirse al mismo cromosoma, pero invirtiéndose sus extremos, por lo que el cromosoma que sufre estos procesos sigue conteniendo los genes, solo que en orden distinto, con las correspondientes consecuencias debido al fenómeno del crossing over. Translocaciones. Se deben a la rotura de un cromosoma con separación de un fragmento, el cual se suelda a otro cromosoma, o sea, se une. Puede dar origen a nuevas propiedades. Se sabe que en la drosofila, la acción de varias translocaciones ha originado la aparición de nuevas especies. ¿Bien? Entonces, más que todo, lo que podemos conocer de la citogenética para la parte práctica. Lo que quiero de ustedes es que me investiguen más sobre la citogenética. Investigar sobre la citogenética. Profe, buenas tardes. Sí, dime. ¿Lo puedo hacer en Word? Sí, no hay problema. Ya, profe. 2 carillas por lo menos. Dos carillas, ¿no? Ya. Le voy a poner dibujo también, ¿no? Si deseo. No, sin dibujo. 2 carillas escritas. Ya.
Ya, ok, chicos, entonces eso quedó claro, ¿no? Investiga un poquito más sobre la citogenética. Hemos visto más mutaciones, pero hay que ir un poquito más sobre la ciencia, ¿ya? Sobre la ciencia de la citogenética. El Eso es lo que vamos problema. a investigar en la segunda hora, ¿ok? La Listo. citogenética, ¿no? Sí, así es, ¿correcto? Ya, Ok, espero sus explicaciones a las 3 de la tarde y a esa hora nos vemos para la práctica en clase. Chao, chao, nos vemos hasta entonces. ok.